Buenos a mis amigos, bienvenidos a nuestro canal Somos India Colombia, Namaste para ustedes. Hoy estamos hablando de las latinas de nuevo, pero esta vez estamos hablando por qué no deberías casarte con una latina. En el último video de esta semana he hablado por qué deberías casarte con una latina, pero espera, como el color dice, espérate. Tú tienes que saber todo y ver la imagen de las latinas completa para decidir si te gustaría casarte con una latina o no. Así que vamos amigos, hablamos sobre esto, pero antes de eso les quiero avisar que en el fin del video voy a hablar de muchos tips, o sea muchos, que tú puedas conquistar una latina. O sea, anteriormente les di un tip básico, es aprender español, ¿sí? Entonces, ahora, después de hablar un poco de español, cómo tú puedas empezar y qué necesitas para que una latina muestre interés en ti. Ahora, antes de hablar, quiero aclarar que voy a hablar por algunas mujeres, algunas personas, no como en general para todas las latinoamericanos, no, sino que para algunas mujeres. Quédate hasta el fin para saber los tips. No te saltas en el fin del video para ver los tips. Tú tienes que saber esos 3 puntos muy importantes sobre las latinas para ver el lado no tan positivo de esas mujeres. Así que no te vayas. Bueno, mis amigos, como ustedes saben de video anterior que latinas son una de las más hermosas mujeres de la planeta. Ahora ustedes han checado del internet y han escuchado un poco más de las latinas. Pero ahorita, con esa diferencia de la cultura, con ese mundo tan duro en que ellos viven, ellas vuelven un poco dominante. O sea, ustedes pueden ver eso un poco malo, pero si analizamos la sociedad, entonces, por ejemplo, si hay una mamá soltera son normalmente en Latinoamérica, ellos tienen que sobrevivir en ese mundo y por eso ellos vuelven unas personas que un poco sumisas. Entonces, primer punto, en resumen, que a ustedes no les gusta una mujer dominante, entonces piensa de nuevo casarte con una latina. Ahora, punto segundo. Son dramáticos. O sea, no algún como normalito. No. Muy exageradas. O sea, demasiado. Yo estoy hablando según mi experiencia. No dice a nadie que nadie dijo eso. Entonces, mis amigos, hombres, si ustedes tienen un carácter débil, entonces con una latina tú vas a volver loco, mi amigo. Vas a sentir muy frustrado con esos berrinches, con esa drama. Así que prepárate para ser más paciente y en control de tus emociones. Para tener una novia latina o vivir con una latina. Bueno, mis amigos, si ustedes están gustando ese contenido, por favor, coméntanos qué les parece ese contenido. Ahora, otro punto muy importante, tercero, que ellas, las mujeres, las latinas, por vivir en un ambiente totalmente diferente, tiene problemas para adaptar con una cultura, por ejemplo, de India, que es tan grande. Entonces, eso también es un punto muy importante que debemos tener en cuenta. Si tomamos ejemplo de India, entonces para una persona de Latinoamérica sería un poco difícil, para algunos, ¿no? Que sería muy difícil adaptar con las tradiciones, con los rituales, religiones, con suegros viviendo juntos y con ese cambio de temperatura, lenguas y todo eso. Así que piénsalo bien. Una cultura de Asia en que los padres viven juntos, entonces sería un poco difícil, porque si eres de India y si tú invitas a tu latina a vivir en tu casa con tus padres, sería muy problemáticos para algunos, porque ellos están acostumbrados a tener una casa propia, ganar su propio dinero y mantener su hogar en sus maneras propias. Así que ese punto es muy importante, piénsalo, mi amigo, antes de casarte, porque después de que una latina vuelve a tu casa,
los padres para un indio también son muy importantes y su esposa también, obviamente. Entonces sería muchos choques, ¿sí? Así que por favor, piensa esos 3 puntos para tener una imagen completa de las latinas para decidir si quieres casarte con una latina y después de casarte tú puedas mantener tu hogar con una latina en cualquier lugar sea. Así que les dejo con esos 3 puntos y ahora rápidamente vamos para los tips para mis amigos. Bueno, mis amigos, hablando de los tips, primero era como hablar español, por lo menos un poquitico sea, porque si tu pareja habla inglés, pues está bien, está muy bien, pero si no, entonces tú tienes que aprender español, que es básico para conversar y hablar. Bueno, algunas habilidades y tips como básicos para cualquier pareja, cualquier hombre o para una mujer para que quieren tener una relación son como amor. Y no amor como simple, como que te amo, no. Amor propio primero y después compartir ese amor con tu pareja. O sea, amando tu pareja con todos sus defectos y llevando ese amor, decidiendo y amando a tu pareja para toda la vida, alimentando ese amor. Segundo es el respeto, muy importante amigos. Respeto para ti, que tú respeta a tu pareja y también recibe ese respeto, que sea desde ambos lados y respeto para las ambas familias, muy importante. Ahora, otros puntos muy importantes que en el mundo, que personalmente yo veo que falta el mundo hoy en día, que son lealtad y fidelidad, que son tan básicos, tan importantes que en cualquier relación sea, por lo menos relaciones amorosos. También lo que aprendo con mi relación a distancia con mi pareja es honestidad 100%. Esté totalmente honesta con tu pareja. Ahora, no piensan que eso es imposible, no. Todo lo que cuenta a tu pareja debe hablar con la honestidad. Tus palabras deben tener la veracidad en ellos. Aparte de esos tips que son muy importantes y principales, ahora les cuento algo muy interesante de las latinas que de mi experiencia yo hablo también, que a ellos muy pocas veces les importa. Algunos, siempre estoy hablando de las algunas, no como todas las latinas, que las latinas no les importa tanto de tu físico, que sea gordo, que sea flaco, ¿sí? Tampoco les importa mucho que sea negro o sea blanco. Así que si ustedes están como conscientes, si ustedes se sienten un poco inseguros por tu cuerpo, por el color del piel, entonces no te preocupes, eso no te va a impedir conquistar tu latina. Bueno, por ser independientes, como cualquier mujer en el mundo, ellos también tienen sus propios metas y ellos piensan y deciden su futuro en su manera sea. Así que es importante hablar con ellas primeramente de esas metas que ellas quieren en el futuro, que metas de ustedes concuerdan y no tengan choques después en la relación. Otro tip muy importante, que sean hombres de acción. ¿Qué significa eso? Que hagan las cosas, no simplemente dicen, sino que hacen las cosas. Que no solamente piensan en el apoyar a tu pareja, sino que una corresponsabilidad. Para mí, pues a mí no me gustan las personas perezosas, ¿sí? Entonces eso es mismo para las personas en general. Entonces que hagan las cosas, que sea un hombre de acción, que hagan las cosas. Bueno, aparte de esos tips que son tan importantes y que hablo de la experiencia, que son muy útiles, les digo de nuevo que no son aplicados para todas las latinas, sino que por mayoría del porcentaje es así, mis amigos. Y otros gustos, desgustos son subjetivos, cualquier pareja, cualquier relación, que son manejables, pero esos fueron más principales, que por lo menos tú debes tener esos en tu cabeza antes de salir con una latina. Bueno, mis amigos, les he hablado todo sobre las latinas y les he dado tips. Ahora depende de ti cómo tú manejas, cómo tú conquista una mujer, una latina,
con tu carisma propia, mi amigo. Así es, mis amigos, con esos tips, con esos puntos que he hablado específicamente para algunas latinas, inténtalo con tu mujer, tu pareja o con tu crush, con una persona que tú quieres conquistar. Y aparte de eso, todos tenemos una carisma propia, entonces utiliza eso, desarrolla tu personalidad más, tu carácter más, para crear una relación bonita con tu pareja. Ahora, mis amigos, estamos en el parte fin del video. Les agradezco muchísimo para este apoyo que estamos dando, para este apoyo que estamos recibiendo. Muchísimas gracias por suscribir a este canal. Somos India Colombia. Y también les invito con mucho cariño, mucho amor a nuestro Instagram, que es Somos India Colombia Vlogs, que ustedes van a gustar más porque tiene más contenido en Instagram y interactuamos más con ustedes. Así que por favor coméntanos, y si quieren, y si tiene algunos tipos de duda, pregunta, sugerencia, por favor coméntanos en los comentarios. Así es. Entonces, mis amigos, cuídense bastante. Les mandamos un abrazo fuerte. Namaste.